Un tren reduce uniformemente su velocidad de 12 metros por segundo a 8 metros por segundo en una distancia de 100 metros. Determinar su aceleración y determinar la distancia que cubrirá hasta el punto final. En nuestra tabla de datos ponemos nuestros datos como velocidad inicial, que es 12 metros por segundo, velocidad final, que es 8 metros por segundo, y delta x, que es la distancia que tarda en ir de 12 metros por segundo a 8 metros por segundo. En primera instancia nos pide averiguar la aceleración y luego nos pide averiguar a qué distancia llega en el momento de frenado, es decir, qué distancia recorre cuando llega a una velocidad de 0 metros por segundo con la aceleración averiguada en el punto 1. Planteamos un esquema de un sistema de referencia. La velocidad la vamos a poner en el mismo sentido que nuestro sistema de referencia, es decir, nos va a quedar como positiva. Y el 0 lo vamos a poner donde la velocidad es de 12 metros por segundo. Entonces la velocidad inicial se encuentra en la posición inicial y es de 12 metros por segundo. La velocidad final es de 8 metros por segundo y se encuentra a 100 metros de distancia. Luego vamos a tener una posición final donde la velocidad es de 0 metros por segundo. Vamos con el primer caso. Este ejercicio es un poco más trabajoso. Tenemos la velocidad final, tenemos la velocidad inicial, no tenemos cuánto vale la aceleración y no tenemos el delta de tiempo en el que transcurre estos 100 metros. Vamos con la segunda ecuación de movimiento. Tenemos la posición final, sería de 100 metros. Tenemos la posición inicial, sería de 0 metros. Tenemos la velocidad inicial, no tenemos el tiempo. No tenemos la aceleración y bueno, el delta tiempo al cuadrado es el mismo que teníamos antes. Entonces tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Lo que vamos a hacer para averiguar estos datos que nos faltan es despejar aceleración de la primera ecuación y reemplazarla en la segunda ecuación. Entonces la vamos a despejar y vamos a meter aceleración en la segunda ecuación. Si despejamos aceleración, nos queda que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Tenemos la velocidad final, tenemos la velocidad inicial, no tenemos el tiempo. Bueno, esto que acabamos de despejar lo vamos a reemplazar en nuestra incógnita A. Nos termina quedando que la posición final va a ser igual a la posición inicial, que ni la escribimos porque sabemos que vale 0, más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración, que es lo que acabamos de averiguar, por el tiempo elevado al cuadrado. Bueno, tiempo dividido tiempo nos da 1. Entonces nos termina quedando que la posición final va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la velocidad final menos la velocidad inicial por el tiempo. Nosotros de acá tenemos que despejar tiempo. Es nuestra única incógnita, es lo que no sabemos. Lo que vamos a hacer entonces va a ser sacar factor común tiempo y luego despejarlo. Una vez que tenemos que tiempo por velocidad inicial en un primer término y un medio de la velocidad final menos la velocidad inicial en el otro, despejamos tiempo. Y obtenemos que el tiempo va a ser igual a la posición final dividido la velocidad inicial más un medio de la velocidad final menos la velocidad inicial. Nos queda que la posición final es de 100 metros. Y en el denominador nos queda la velocidad inicial, que es de 12 metros por segundo, más un medio de la velocidad final. Si la velocidad final nosotros sabemos que era de 8 metros por segundo, nos va a quedar un medio por 8, nos queda 4 metros por segundo, que es lo que tenemos acá. Menos un medio de la velocidad inicial. La velocidad inicial era 12 metros por segundo. Por menos un medio nos queda menos 6 metros por segundo. Nos queda 12 más 4 nos da 16. Menos 6 nos queda 10. Nos queda 100 metros dividido 10 metros por segundo. Eso nos da un tiempo de 10 segundos. 10 segundos es lo que tarda en llegar desde la velocidad inicial de 12 metros por segundo hasta la velocidad final de 8 metros por segundo. Una vez que ya tenemos este tiempo, podemos calcular ahora cuánto vale la aceleración. Tenemos 8 metros por segundo como velocidad final, menos 12 metros por segundo como velocidad inicial, dividido 10 segundos. Nos da una aceleración de menos 0.4 metros sobre segundo al cuadrado. Esto nos da la pauta, si miramos el esquema, que la aceleración va a tener un sentido hacia la izquierda, porque es negativa, y nuestro sistema positivo va hacia la derecha. Solo nos falta averiguar a qué distancia llegará cuando la velocidad final sea 0.
El siguiente punto nos pide determinar la distancia que cubrirá hasta el punto final. Sabemos que la distancia que cubre hasta el punto final van a ser estos 100 metros y la distancia que tarde en llegar a una velocidad final de 0 metros por segundo. Habiendo ya averiguado la aceleración, podemos con las ecuaciones de movimiento primero calcular cuánto vale el tiempo que tarda en llegar a una velocidad final de 0 y luego averiguar la posición final. Entonces vamos a empezar despejando el tiempo. Nos queda la velocidad final menos la velocidad inicial sobre la aceleración. Acá vamos a tener dos alternativas. La velocidad final sabemos que va a ser 0. Pero nosotros podemos hacer lo siguiente. Podemos decir, por una parte, que la velocidad inicial va a ser de 8 metros por segundo. Y luego, cuando usemos la ecuación de posición final, tener como posición inicial 100 metros. Porque para una velocidad inicial de 8 metros por segundo, la posición inicial ya es de 100 metros. La otra cosa que podemos hacer es plantear que la velocidad inicial es de 12 metros por segundo. Entonces nuestra posición inicial va a ser 0 y se nos van a simplificar los cálculos. Menos 12 metros por segundo dividido 0.4 metros sobre segundo al cuadrado nos da un total de 30 segundos. Es decir, 30 segundos es lo que tarda entre que se encuentra yendo a 12 metros por segundo desde el 0 en frenar completamente. Vamos a nuestra ecuación de posición final y vamos a tener que la posición final va a ser igual a 0, que es la posición inicial, más la velocidad inicial, que es de 12 metros sobre segundo, por el tiempo, que es de 30 segundos, más un medio de la aceleración, que es de menos 0.4 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo, que es de 30 segundos, elevado al cuadrado. Realizamos las cuentas y nos queda 360 metros menos 180. Esto nos da un total de 180 metros. Estos 180 metros son desde el punto en el que el auto se encuentra a 12 metros por segundo en el 0 del sistema de referencia.